¿Recuerdas los rostros marcantes de la película La Pasión de Cristo? Esa producción que presentó como nunca antes el dolor, el sacrificio y el amor de Jesús de una manera tan vívida que parecía tocar directamente el alma. En este especial, se revelará el destino de los actores que dieron vida a esos personajes inolvidables. Desde Jim Caviezel, quien enfrentó pruebas físicas extremas para interpretar a Jesús, hasta Luca Lionello, quien interpretó a Judas y experimentó una profunda transformación espiritual durante el rodaje. También se compartirán curiosidades, como la presencia simbólica de Mel Gibson en la escena en la que Jesús es clavado en la cruz. Este es un viaje de fe, dolor y cambio que va más allá del cine. Jim Caviezel. Jesús con 33 años, la misma edad que, según los relatos bíblicos, Jesús tenía cuando fue crucificado. Jim Caviezel aceptó protagonizar la Pasión de Cristo. Desde el principio sabía que este papel cambiaría su vida, pero no imaginaba la magnitud de las consecuencias. Durante el rodaje, pasó por experiencias extremas, sufrió hipotermia, se dislocó el hombro al caer con la cruz, fue azotado accidentalmente y, en una de las escenas más intensas, un rayo lo alcanzó mientras estaba suspendido en la cruz. Fui literalmente tocado por Dios, declaró en entrevistas posteriores. Además, desarrolló complicaciones cardíacas durante el rodaje y tuvo que someterse a 2 cirugías en el corazón. Y no fue solo en el cuerpo donde sintió los efectos del papel. Tras el estreno de la película, Jim enfrentó un duro alejamiento de la industria cinematográfica. Dijo que Mel Gibson lo había advertido. Después de esto, no serás aceptado en Hollywood. Y tenía razón. Aún así, Caviezel nunca se arrepintió. Por el contrario, asumió como misión usar su carrera como una plataforma para hablar de Dios. Desde entonces, ha participado solo en producciones alineadas con su fe cristiana. Actuó en la película Pablo, Apóstol de Cristo, 2018, y en Sonido de la Libertad, 2023. Un drama que denuncia el tráfico de niños y que le valió aclamación mundial y apoyo de las comunidades religiosas. A los 56 años, sigue firme en sus convicciones, incluso ante las críticas. Ya está confirmado que volverá a interpretar a Jesús en la esperada secuela, La Resurrección de Cristo, dirigida nuevamente por Mel Gibson, con estreno previsto para 2026. Cuando se le preguntó sobre revivir ese papel, Caviezel fue honesto al afirmar que siente miedo, pues el impacto de aquella experiencia aún es muy real. Para muchos cristianos, no solo interpretó a Jesús, lo vivió. Mónica Bellucci, María Magdalena. Antes de entrar en el elenco de La Pasión de Cristo, Mónica Bellucci ya era una estrella reconocida en el cine europeo. La elección de su nombre para interpretar a María Magdalena causó sorpresa, especialmente por su historial de papeles sensuales. Sin embargo, Mónica aceptó la invitación sin dudarlo. Dijo que se emocionó profundamente con el guión y con la intención espiritual de Mel Gibson al contar esta historia. Para interpretar a Magdalena, dejó de lado cualquier vanidad. Estudió arameo y latín para actuar con autenticidad y se sumergió en el contexto bíblico de su personaje. Su interpretación fue silenciosa, con la mirada transmitiendo sentimientos profundos de arrepentimiento, fe y dolor. Fuera de cámaras, contó que frecuentemente lloraba, conmovida por las escenas que presenciaba. A pesar de su entrega, enfrentó resistencia por parte de la crítica, que no lograba desvincular su imagen sensual del papel de una seguidora de Jesús. Ella respondió con serenidad. Afirmó que el amor y la fe son mayores que cualquier juicio. Para Mónica, María Magdalena fue transformada por la mirada de Cristo, y ella misma se sintió transformada por la experiencia. Tras la película, continuó con su carrera en producciones europeas e internacionales, siempre manteniendo un respeto y cariño especial por La Pasión de Cristo. A los 60 años, sigue activa en el cine y se espera que regrese como Magdalena en la secuela. Según ella, aquella experiencia fue más que un papel, fue un viaje espiritual. En sus palabras, había una verdad entre la sangre y el dolor de aquel set que no podía ser ignorada. Aunque no se considera religiosa, afirmó que la película la acercó a algo que considera sagrado. Virgen María. Maja Morgenstern. Maja Morgenstern era una actriz respetada en Rumanía, conocida principalmente por sus trabajos en teatro y cine europeo. Tenía 42 años cuando fue elegida para interpretar a María, la Madre de Jesús. Mel Gibson quedó impresionado por su expresión serena y profunda al verla actuar y encontró en ella la fuerza silenciosa que buscaba para el personaje. De origen judío, Maja recibió el papel con respeto y seriedad. Estudió a fondo la figura de María, buscando entender su dolor, su fe y su presencia.
Su actuación fue contenida, con pocas palabras, pero con una presencia impactante. Una de las escenas más emocionantes del filme es cuando María corre hacia su hijo, que cae con la cruz sobre los hombros. El dolor en su rostro era tan real que arrancó lágrimas de la propia técnica del equipo. A pesar de su conmovedora actuación, enfrentó críticas por su origen, pero siempre respondió con humildad, diciendo que su propósito era tocar corazones, independientemente de la fe de las personas. Hoy, a los 63 años, sigue activa en la cultura rumana, participando en proyectos sociales, obras y producciones para la televisión. Está confirmada para repetir el papel de María en la secuela, llevando consigo la misma fuerza y sensibilidad que la convirtió en una de las interpretaciones más memorables de la producción original. Juan, el apóstol amado Juan, fue el único discípulo que permaneció al lado de Jesús hasta el final, junto a María. Esa lealtad y sensibilidad fueron transmitidas por Cristo con una actuación delicada y profunda. Antes de la película, ya era conocido en Europa por su actuación en El oficio de armar, de Herman Olmi. Mel Gibson lo eligió justamente por su capacidad para transmitir emoción con sutileza. En los bastidores era reconocido por su dedicación y humildad. Su Juan era compasivo, silencioso e intensamente fiel. Tras el éxito del largometraje, Cristo continuó actuando en producciones europeas, manteniendo una carrera discreta, lejos de los focos de Hollywood. Era reservado, rara vez daba entrevistas, pero siempre mostraba cariño por el proyecto que lo marcó. En marzo de 2023, a los 48 años, falleció debido a un cáncer de pulmón. Su muerte causó conmoción entre fanáticos y compañeros de elenco. Su regreso para la secuela estaba previsto, pero ahora su ausencia se sentirá profundamente. Aún así, su legado permanece. Representó con verdad al discípulo que estuvo hasta el final, y quizás eso diga mucho sobre quién fue en la vida real. Francesco De Vito. Pedro Francesco De Vito interpretó a uno de los apóstoles más humanos del Nuevo Testamento, Pedro. En el momento de la elección del elenco, era conocido solo en Italia. Sin embargo, su actuación dio la vuelta al mundo. Pedro era un hombre impulsivo, intenso, fiel, pero también frágil. Fue el primero en prometer lealtad a Jesús y el primero en negarlo. Francesco logró transmitir toda esa complejidad con una actuación poderosa. En la escena en que Pedro niega a Jesús 3 veces, la expresión en su rostro alterna entre miedo, desesperación y vergüenza. Luego, al caer al suelo y llorar, el silencio que domina la pantalla es más impactante que cualquier palabra. Para dar vida a este personaje, Francesco estudió los evangelios, conversó con líderes religiosos y se preparó físicamente para las escenas más exigentes. Su entrega fue reconocida tanto por la crítica como por el público cristiano, que se identificó con la vulnerabilidad y la fuerza de Pedro. No fue retratado como un héroe idealizado, sino como alguien real que se equivoca, sufre, se arrepiente y vuelve a empezar. Tras el éxito de la película, continuó su carrera en producciones históricas y religiosas italianas. A los 58 años, sigue actuando y hay fuertes indicios de que volverá como Pedro en la secuela de la historia. Luca Lionello. Judas Luca Lionello tuvo la responsabilidad de interpretar a Judas Iscariote, y su actuación aportó una perspectiva única sobre el traidor. La escena en la que intenta devolver las 30 monedas de plata es una de las más densas e impactantes de la película, capturando el dolor y la desesperanza de quien ha cometido un error irreparable. Luca dotó al personaje de una humanidad poco común, mostrando que Judas no era solo un villano, sino un hombre que arrastraba un sufrimiento psicológico y emocional casi insoportable. Lo más sorprendente, sin embargo, ocurrió fuera de las cámaras. Durante el rodaje, Luca se convirtió al cristianismo. A pesar de ser el traidor de la historia, encontró la fe en el proceso de inmersión en la vida de Cristo. En entrevistas posteriores confesó: interpretando a Judas encontré a Cristo. Para muchos, esto demostró el poder transformador de la película, que tocó no solo a los espectadores, sino también a los propios actores. Tras el estreno, Luca continuó su carrera en varias producciones italianas, muchas de ellas con temática religiosa o histórica. Actualmente, con más de 60 años, sigue trabajando en el cine y permanece firme en su fe. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, hay rumores de que podría regresar en la secuela, La Resurrección de Cristo. El caso de Luca es uno de los más conmovedores del elenco. Comenzó la película sin ninguna creencia, interpretando al que entregó a Jesús,
y terminó transformado por el mensaje de perdón y redención que su personaje representaba. Para muchos cristianos, su recorrido es una prueba de que nadie está fuera del alcance de la gracia. Christoshopov. Poncio Pilato, Christoshopov, interpretó a Poncio Pilato, el gobernador romano que, en un momento de gran presión política y moral, cede ante la multitud y autoriza la crucifixión de Jesús. En el momento del rodaje, Shopov ya era un actor de renombre en Bulgaria, aunque no era ampliamente conocido fuera de su país. Su postura rígida y mirada impasible dieron al personaje la gravedad necesaria, transmitiendo con precisión el conflicto interno de Pilato, quien sabía que Jesús era inocente, pero se veía presionado por la política y el miedo. Su actuación, silenciosa pero cargada de tensión, fue ampliamente elogiada, incluso por críticos seculares. Durante el rodaje, Cristo se mantuvo discreto y profesional, respetando el significado espiritual de la película, aunque no fuera un practicante religioso. Tras el estreno, su carrera ganó proyección internacional, pero optó por seguir trabajando en proyectos de su tierra natal, especialmente en películas históricas y dramas. Hoy, a los 60 años, sigue activo en la televisión y el cine búlgaro. Aunque su regreso en la secuela aún no ha sido confirmado, muchos fans esperan volver a verle en el papel de Pilato. Su interpretación dejó claro que el error de Pilato no nació del odio, sino de la cobardía. Pilato no atacó a Jesús, pero permitió que la injusticia se consumara por miedo. Ese dilema, vivido de forma tan real por Shopov, resuena con todos aquellos que dudan en hacer lo correcto, incluso sabiendo cuál es. Matías Barja, Caifás Matías Barja, fue elegido para interpretar a Caifás, el sumo sacerdote que, motivado por intereses religiosos y políticos, desempeñó un papel crucial en la condena de Jesús. En aquella época, Barja era un actor consolidado en el teatro y cine italianos, reconocido por su habilidad para interpretar figuras de autoridad con gran complejidad. En su interpretación de Caifás, Matías presentó a un personaje implacable que utilizaba la religión para proteger su poder y su estatus. Su actuación estuvo marcada por una intensidad calculada, especialmente en escenas como la del juicio de Jesús, donde su expresión revela tanto arrogancia como miedo ante la decisión que estaba por tomar. En entrevistas, Barja afirmó que intentó retratar a Caifás como alguien atrapado por el miedo al cambio, alguien que se aferra al poder y al control. Tras el estreno de La Pasión de Cristo, Barja continuó su carrera con protagonismo en el teatro y la televisión italiana, siempre manteniendo un perfil discreto. A sus 73 años, sigue siendo una figura respetada en la escena dramática italiana. Muchos fans desean que Caifás reaparezca en la secuela La Resurrección de Cristo, ya que su papel en la historia original fue uno de los más memorables. Caifás es un villano multifacético, y Barja lo interpretó con una humanidad palpable, resaltando sus defectos, pero también sus convicciones. Claudia Gerini, Claudia Prócula. Claudia Gerini fue la encargada de interpretar a Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, cuyo breve pero significativo momento en la película deja un impacto duradero. En el instante en que advierte a Pilato sobre Jesús, Claudia se convierte en la voz de la conciencia y del temor, alertando del peligro de tomar decisiones equivocadas. Aunque tuvo pocas líneas, la actriz ofreció una interpretación sutil pero poderosa, mostrando la angustia interna del personaje. En sus entrevistas, Claudia reflexionó sobre el significado de su escena, comentando que la experiencia de dar vida a Claudia Prócula le hizo pensar en cómo, muchas veces, ignoramos las señales que la vida nos da. Después de La Pasión de Cristo, Claudia continuó una carrera sólida en el cine italiano y europeo, destacándose por su versatilidad en diversos géneros. Hoy, con casi 50 años, sigue siendo una de las actrices más respetadas de Italia, conocida por su trabajo en el cine y su implicación en causas sociales. Aunque su papel en La Pasión de Cristo fue breve, fue esencial para el desarrollo de la trama, y la forma en que lo interpretó aportó profundidad y humanidad a la historia, haciendo reflexionar al público sobre las decisiones que tomamos, muchas veces ignorando las advertencias. Rosalinda Celentano. Satanás. Rosalinda Celentano tuvo la difícil tarea de interpretar a Satanás, la personificación del mal, en La Pasión de Cristo. Su presencia en la película fue innegablemente impactante, transmitiendo el conflicto espiritual central de la historia con intensidad y profundidad. Celentano, que ya era conocida en Italia por su valentía al asumir papeles desafiantes, fue la elección perfecta para dar vida a esta figura simbólica. Su caracterización de Satanás
Con maquillaje pesado y gestos inquietantes, fue una de las más impresionantes del filme, transmitiendo no solo la maldad en su forma más pura, sino también la complejidad del mal que se disfraza de tentación. En entrevistas, Rosalinda reveló que ponerse en la piel de Satanás no fue nada fácil, pero fue una oportunidad para explorar los aspectos más profundos del ser humano, la lucha entre el pecado y la redención. Aunque interpretaba al mal, ella creía que la verdadera lección de su papel era mostrar cómo el mal puede ser superado por la fe y el amor. Después de la pasión de Cristo, Rosalinda siguió su carrera con papeles que provocan reflexión y desafían al público. Su interpretación de Satanás sigue siendo recordada como una de las más impactantes del filme, y su actuación trajo a la luz la idea de que el mal no es una entidad lejana, sino una fuerza presente que constantemente intenta desviar el camino de la fe.